Hola chicos, bueno, así como habíamos quedado en la tutoría, me voy a permitir mostrarles varios aspectos que tenemos pendientes, número uno en el Classroom y número dos de algunos temas que por cuestión de tiempo no alcanzamos a ver en la tutoría. Entonces, en primer lugar, con el tema del guión argumental, que es la tarea que tenemos aquí pendiente, ojo porque lo que alcanzamos a socializar en la tutoría, algunos están utilizando este formato de escaleta. Recuerden que este formato de escaleta no es el más adecuado para lo que queremos hacer, es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, porque vean que él básicamente define la escena, la secuencia interior o exterior, locación, día o noche, es decir, que aquí ustedes tendrían que cambiar esta información y en estos espacios tendrían que colocar la narración de su guión argumental o su guión literario. Entonces, ojo que no es que solamente me coloquen la información de arriba. Si este documento no lo van a utilizar como base, entonces, pues por favor no me lo suban en la tarea, que fue lo que vi por ahí en el ejercicio. Les subí el día de hoy un documento que es este. Es un documento que tiene recopilado el guión del personaje, el guión literario o algo argumental y el guión técnico, que es el que vamos a comenzar la próxima semana. ¿Qué sucede con esto? Vean que acá aparece básicamente la misma información que ustedes ya me vieron entregar de sus personajes y aparece la sinopsis o el storyline. Vean que el storyline es bastante largo respecto a lo que hemos hablado y bastante descriptivo. Dice, la historia es un contraste entre el mundo humano y el mundo de sombras. Por esto existe una lucha constante entre los humanos que poseen sangre angelical y se encargan de proteger a la humanidad y entre los humanos que poseen sangre demoníaca, su misión es asesinar a la humanidad y para gobernar el mundo. Entonces vean que hay un contexto de la historia donde se desarrolla, o bueno, más bien qué tipos de personajes intervienen, y aquí dice, ambos bandos, demonios y ángeles, poseen poderes especiales y luchan contra ellos por el bien y el mal. Uno de los poderes que poseen ambos bandos es tener la capacidad de actuar como humanos comunes y vivir una vida normal. Esto ocasionará problemas graves a Kate y James. Entonces aquí no se hablan sobre el conflicto, lo único es que pues no dicen cómo finaliza el conflicto. Aquí hay una pequeña introducción sobre el contexto de la historia, contrastando eventos. En la edad de 10 años hace un juramento ante el mundo, las sombras que le resguardan a la humanidad y asimismo James al tiempo hace un juramento con los demonios. Bueno, ya arranca la escena. Entonces vean que en la escena arranca ubicando la situación del personaje de 10 años, con sus características físicas, la habitación, vean que dice limpia, tipo coliseo, perdón, amplia, tipo coliseo, con paredes blancas, bordes dorados, y está sobre una pequeña plataforma de madera dentro de un instituto de Nueva York. Y comienza el relato. Vean que el relato es bastante detallado. Van apareciendo las voces de los mentores o del mentor y la voz de Kate y va intercalando la narración con el contenido. Vean que aquí incluso colocaron una nota dentro de esta escena para complementar lo que se va a hacer en la narración y aparecen también los detalles de algunos elementos destacados en cada una de las escenas. Aquí en este documento, en este guión argumental o literario que les compartí, al final salieron 7 escenas. Entonces la idea es que sobrepasemos las 4 o 5 escenas, ojalá bien detallados, bien definidos, que yo cuando la lea entienda perfectamente la historia. Entonces por favor no dejen de pormenorizar todos los detalles como se los dije en la tutoría. Este es el guión técnico que vamos a comenzar la otra semana. Bueno, eso por este lado. Lo siguiente que les quería comentar es acerca de esta presentación que la hablamos pero no la vimos en la tutoría, que hace referencia a los aspectos sintácticos de la narración. Yo les comenté algunos en clase, pero en este caso los que necesitamos para el ejercicio son los planos. Aquí aparecen planos, ángulos y composición. Los planos hacen referencia a la proximidad que tiene la cámara respecto al objeto o el encuadre que se le hace al objeto dentro de la toma. Tenemos planos descriptivos, que es el gran plano general donde muestra el escenario y muestra los personajes o múltiples personajes dentro del espacio, y el plano general que ya nos muestra el personaje detallado. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo es el plano o el gran plano general y el plano general que ya es un poco más cerrado el personaje. Tenemos planos narrativos donde se trabaja plano entero del personaje o cuerpo entero del personaje dentro de la escena, plano medio que va desde las rodillas hacia arriba y
plano medio que va desde la cintura hacia arriba. Aquí entonces nos muestra un ejemplo de lo que es el plano entero, el plano americano y el plano medio del personaje. Y tenemos unos planos expresivos que son los que nos trabajan el primer plano, que es el detalle de la cara del personaje, de los hombros hacia arriba o del pecho hacia arriba, y un plano de detalle que nos muestra algún detalle del personaje en minucia, como puede ser un ojo, puede ser una uña, puede ser un diente, que es lo que nos muestran aquí en primer plano y nos muestran en plano de detalle. ¿Qué sucede con esto? El ejercicio que les expliqué durante la tutoría, disculpen, es el siguiente. Es tomar un personaje o tomar su personaje mejor y comenzar a trabajar una ubicación por plano. Voy a borrar aquí unas capas, que es el ejercicio que les había explicado durante la tutoría. ¿Qué sucede con esto? En este momento tenemos una visión o tenemos un encuadre mejor de gran plano del personaje o de plano general del personaje. ¿Qué sucede con esto? Si el personaje estuviera más lejos, si el personaje estuviera un poco desenfocado, hubieran más personajes, sería el primer gran plano. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar todo esto para indicarles cómo se hace el ejercicio de cero. La idea es que lo hagamos acá en Photoshop porque pues es una herramienta que ustedes ya conocen, que ya utilizaron en el ejercicio anterior y nos va a facilitar lo que vamos a hacer para este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Entonces, una vez tenemos nuestro personaje, que ojalá sea el personaje principal de su historia sobre uno de los escenarios, ojalá uno de los escenarios creados para su historia, vamos a abrir la línea del tiempo. Recuerden que la línea del tiempo les trabaja de esta manera cuando ustedes crean los cuadros o cuando crean los fotogramas. La otra forma no la hemos visto, que es la de la línea de video. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo tengo el personaje así, ya aquí tengo un plano general o un gran plano general del personaje. Necesito comenzar a hacerle plano americano, que iría a la altura de las rodillas, plano medio, que iría a la altura de la cintura, le trabajaríamos plano cerrado, que sería a partir del pecho o a partir de los hombros, y trabajaríamos plano de detalle. Para eso, tengo que comenzar a duplicar los cuadros o los fotogramas. Entonces ya generé el duplicado, pero en este momento no hay un cambio de uno a otro. ¿Por qué no hay ningún cambio allí? Porque necesito crear una nueva capa o más bien un duplicado de capa de esto que está acá para comenzar a trabajar en los planos. Entonces lo que hago acá es que me voy a las capas, le doy botón derecho y acá dentro de las opciones que me dan la capa, tengo que dar aquí sobre el nombre, aparece duplicar capa. Entonces aquí me dice que, bueno, esa capa se llama escena 1 2009, entonces 2019, entonces aquí le voy a colocar 001, listo, para comenzar a diferenciar. ¿Qué voy a hacer acá? Oprimo control T y enseguida me aparecen los modificadores de tamaño de la capa. Oprimo Shift y clic sostenido y comienzo a ampliar. Entonces acá en este caso vamos a sobredimensionar, por decirlo así, o vamos a sacar el personaje dentro del espacio del lienzo para hacer el recorte en las rodillas. Y estando aquí en el cuadro 2 voy a apagar la capa o la primera capa que tenía prendida. ¿Para qué? Para que cuando yo me regrese acá al cuadro 1 o al fotograma 1 haga lo mismo. En este caso apague la capa que está arriba. ¿Para qué hice eso? Precisamente para que se vea el cambio de un plano a otro. Entonces vean que aquí me apagó las dos capas, entonces sencillamente prendo la segunda. Entonces vean que cuando hago el cambio de este cuadro a este, ya se ve la modificación como si estuviera haciendo un efecto de zoom o de acercamiento al personaje. Listo, enseguida continúo, repito el procedimiento. Genero un tercer fotograma o genero un tercer cuadro y tomo esta capa que es la que tengo encendida y la duplico. Entonces esta ya le voy a colocar 002 para diferenciarla y le doy OK. Listo. Entonces de nuevo oprimo control T. Ya en este momento los modificadores no se nos ven. Entonces lo que hago es que oprimo control menos para alejarme un poco más del lienzo y comienzo a ampliar el personaje también o comienzo a mover los elementos que están allí. Entonces lo que voy a buscar es que el personaje me quede de la cintura o del
de la cadera hacia arriba. Entonces lo ubico y le doy Enter. Listo. Entonces vuelvo y reviso los cuadros. Aquí en este momento la última capa que hice pues me está cubriendo las otras, entonces tengo que apagarla en el cuadro 1. Igualmente me va a suceder aquí en el cuadro 2. Tengo que verificar que no me haya solapado, no me haya tapado la capa que corresponde. Y en el cuadro 3 tengo que dejar visible esta capa. Entonces vean que si yo comienzo a revisar gran plano general, plano americano y plano medio del personaje. Listo. Repito de nuevo, vuelvo a crear el siguiente cuadro, vuelvo a duplicar la capa, entonces esta ya va a ser la capa 003, Enter, de nuevo Control T, y aquí voy a hacer un plano cerrado del personaje. Entonces vean que aquí ya lo tengo que sobredimensionar bastante, porque recuerden que el plano cerrado es un plano expresivo, entonces yo lo que quiero es mostrar la cara del personaje. En este caso se utiliza cuando yo quiero que el personaje se vea llorando, o se vea riendo, o se vea haciendo algún gesto en específico. Entonces aquí, pues por el tamaño del escenario lo tenemos que ampliar bastante y tengo que mirar dónde voy a hacer el recorte. Y le doy Enter. Listo. De nuevo me regreso, reviso los planos. Listo, apago la capa que acabé de crear en el cuadro 1. Aquí está bien. Listo, vamos aquí al cuadro 3. Aquí está bien también. Y acá entonces debo tener visible en el cuadro 4. Debo tener visible esta capa. Entonces vean que si lo observo, gran plano general, plano americano, plano medio y plano cerrado que estamos trabajando acá. Listo. Adicional a esto, entonces lo que yo tendría que hacer es generar, vean que aquí tenemos ya 4 capas, 4 cuadros de animación. Haríamos el último, que en este caso sería de nuevo duplicar la capa, le colocamos 004, ok, y acá de nuevo control T. Aquí ya queremos hacer un plano de detalle. Ese plano de detalle, como les dije ahorita en la presentación, puede ser un ojo, una mano, una uña, un detalle del paisaje. Entonces, si yo quiero que el detalle sea sobre el personaje, vean que aquí me toca ampliarlo y moverlo bastante. Igual que como hice hace un rato, si quieren ustedes le dan control menos y se van alejando para tener que evitar lo que yo estaba haciendo acá, que es ampliarlo e irlo acomodando. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes hacen este, este plano de detalle? Vean que al hacer este plano de detalle hay dos detalles, valga la redundancia. Lo primero es que la imagen ya se nos pixela demasiado, que ya se ve muy pixelada la imagen. Igual le doy Enter una vez finalice para ver cómo queda esta imagen que acabé de trabajar acá. Y tenemos pues ya la imagen un poco mejorada. Pero como la imagen tiene un tamaño y una resolución, lógicamente va a tender a pixelarse. Listo. Entonces voy a apagar las capas que no necesito. Me regreso a los otros cuadros. Apago la capa de arriba, que es la que debe estar en el último cuadro. Y ya tengo mi secuencia creada. Entonces, ¿qué hice acá? Generé una secuencia utilizando planos y generé una sensación como si se estuviera haciendo un zoom o se estuviera haciendo un acercamiento. Vamos a dejarle un tiempo de 0.2 a cada cuadro y lo vamos a guardar de esa manera. 0.2, 0.2, listo. Y si lo rebobino, allí tengo la secuencia de los planos. Lo pueden hacer a la inversa, que es arrancar del plano de detalle al plano general. Entonces, ¿qué hago acá? Acá lo que hago es, en primer lugar, guardar el documento como archivo de Photoshop. Este archivo de Photoshop, por favor, por ahora, lo van a guardar en su equipo, lo van a tener allí a mano para cualquier evento, cualquier detalle de modificación que necesitemos hacerle al documento. Y lo otro que van a hacer es lo siguiente: una vez tengan guardado el archivo como archivo de Photoshop, se van a guardar para la web y aquí les va a salir una ventana que nos va a crear el archivo o nos va a guardar el archivo en un formato GIF. Ese formato GIF es el que necesito que ustedes monten en el Classroom